El Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, y se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos en el Señor, digo siempre un poco lo mismo en esto, porque realmente así lo siento y uno no deja de sorprenderse, pero qué luminosidad, ¿no?, irradia la palabra de Dios para que quien la escucha con confianza, con fe. La palabra de Dios, sea de cualquier parte de la Sagrada Escritura que queramos nosotros leerla, siempre estar leída nosotros los cristianos, ¿no?, los que estamos avanzados en la fe, dentro de un clima de oración. Y yo les propongo, inclusive más, que cuando ustedes se dispongan a escuchar la palabra de Dios, como en el caso aquí en la misa, cuando un hermano o una hermana nos la proclama, o cuando en casa quieran meditarla y abran su Biblia y se dispongan a leerla, antes invoquen al Espíritu Santo, como de hecho lo hicimos hoy en la misa al comenzar, para que el Espíritu Santo que vive en nosotros plenifique, ¿no?, los dones que necesitamos para poder entender y profundizar. Es decir, que la escuchemos a la palabra de Dios como palabra universal, porque es para todos, pero también como una palabra que se pronuncia particularmente a mí, a vos, a cada uno, según la necesidad y según el momento que estás viviendo. De manera que esa palabra, que es Dios quien te habla, porque es el Espíritu Santo vivo que le hace palabra viva, palabra del aquí y ahora de Dios para nosotros, dé luz, ¿no?, e instruya, y aconseje y guíe los pasos de nuestra vida. Porque sabemos que es una palabra que se ha gestado en el amor, que ha brotado desde la experiencia propia de una comunidad orante en aquellos primeros tiempos de la Iglesia, que vivían, sobre todo el Nuevo Testamento, en la presencia de Jesús resucitado. Y todo lo que brota de las vivencias de la comunidad como experiencia de creyentes y de hermanos en la fe, luego es volcado por los evangelistas, por Pablo y por otros hombres misioneros, apóstoles de Jesús, en la letra, que nos llega a nuestros días como palabra viva. Brota, sí, de una experiencia de una comunidad en un lugar y en un tiempo determinado, en una cultura determinada, con costumbres propias, pero que trasciende todo eso en el espacio y en el tiempo para llegar hoy a nosotros, que la necesitamos como ese alimento de los peregrinos. Cuando nosotros terminemos justamente nuestra peregrinación por este mundo, ya seamos despojados de todo lo imperfecto y terrenal, porque nuestra alma trascenderá definitivamente a la misericordia y a la presencia de Dios para vivir en la gloria, en la plenitud del reino. Ya no necesitaremos más leer la palabra, ya no necesitaremos más apelar al don de la fe y de la esperanza,
porque todo eso quedará consumado definitivamente cuando ya entremos a la presencia viva de Dios para contemplarlo cara a cara, para estar con Él en la intimidad del amor, en un abrazo de amor eterno, donde nos reencontraremos con aquellos seres queridos que ya nos han precedido en este paso de fe hacia la eternidad. Y así en Dios, ¿no?, en un espíritu infinito de amor y eterno, alabaremos y contemplaremos con todos nuestros sentidos espirituales llevados a la máxima potencia de vida, contemplaremos al mismísimo Señor, a quien ahora nosotros recibimos en la palabra y a quien ahora también en el espíritu de la liturgia y de la celebración alabamos, bendecimos, adoramos y recurrimos incesantemente, porque solo en Él está nuestra vida. Pablo, en esta segunda carta a los Corintios que venimos meditando en estos días de semana en la misa, hoy le habla a los corintios de aquel entonces y justamente les dice, miren, ajustense a la predicación del Evangelio que nosotros con tanto amor les hemos anunciado, porque van a venir a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, otros falsos apóstoles y profetas que querrán poner su doctrina, que no es la doctrina de Jesús inspirada por el Espíritu, sino su propia doctrina, llevándolos por otros caminos y confundiéndolos, haciendo entrar en la vida de la comunidad confusión y división, porque el demonio siempre está y todo lo aprovecha justamente para dividir y sacarnos del camino y generar después las consecuencias que son la desesperación, ¿no es cierto? Pablo lo advierte y les dice, quédense con el Evangelio de la verdad, el que está pronunciado, el que está manifestado en la Sagrada Escritura, podemos decir nosotros hoy, y que a través de la Iglesia nosotros, por las enseñanzas del Santo Padre, las enseñanzas de nuestros pastores, nos llegan a la vida de cada día para guiarnos como alimento espiritual, como luz que guía nuestros pasos. Dice Pablo, yo les anuncié gratuitamente el Evangelio de Dios, porque gratuitamente hemos sido redimidos. Y lo que hemos recibido gratuitamente, que es la vida, que es la fe, que es la redención, ¿no? Es decir, la adopción de hijos de Dios para toda la eternidad, eso que nos llena de esperanza y de alegría en el amor, tiene que ser después también anunciado gratuitamente, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestro compromiso generoso y libre para la gloria de Dios y bien de los hermanos, haciendo el bien sin mirar a quién. Como dice la palabra, y lo decía Pablo también, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, en cuanto a la hora de dar, de compartir y de compartirte, porque eso es justamente consecuencia o inspiración del Espíritu que hemos recibido. Y así nos vamos formando, y así nos vamos desarrollando en la fe, y así nuestro corazón se va dilatando por un amor eterno que ya no entra en nuestro pecho y que quiere salir. Un poco como decimos de la experiencia del Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo están unidos en una misma realidad, pero que se trascienden a sí mismos imaginariamente, ¿no? Y que ese Espíritu Santo se derrama del mismo seno trinitario y divino para caer, para iluminar, para volcarse e inundarlo todo dando vida, creación, redención, misericordia, consuelo, vida en abundancia. Así tiene que ser ese mismo amor que nos sobrepase a nosotros y que brota de nuestro pecho como la fuente, ¿no? Y salpica, inunda la vida de quienes nos rodean. Esa es la vocación del cristiano. Ya lo dice San Juan María Vianney y el santo cura de Ars. Bellísima la misión del cristiano, orar y amar. Ahí está todo. Orar y amar. Entonces nos dejamos inundar por la palabra, que es el Espíritu que nos habla, y que no solamente nos instruye en nuestra inteligencia, sino también instruye nuestra ignorancia psicológica. Porque nosotros venimos, como lo dijimos siempre, y así lo sabemos, venimos con heridas, venimos con ciertos desgastes, con ciertos condicionamientos a este mundo. Nadie viene ileso, nadie viene como un ángel. Todos venimos al mundo y en el hecho mismo de vivir nos vamos muchas veces recibiendo programaciones del mundo, heridas de la vida, desprecios de nuestros mayores,
en una educación a veces demasiado estricta, en una experiencia de limitación, de angustias, experiencias de dolor, que van marcando la vida desde pequeños. Y todo eso está en nosotros. A veces no hemos madurado lo suficiente en la fe, en nuestra realidad psicológica, humana. Nos falta madurar, nos falta crecer, porque si hemos sumado años a la vida, pero no hemos madurado en la sucesión de esos años en la vida. Entonces nos pasan estas cosas, que vivimos a medias y hacemos el bien, sí, pero no podemos disfrutar de nada, porque esas heridas que están abiertas todavía supuran y nos distraen y nos llevan por otros caminos. El demonio aprovecha nuestras grietas y se mete por ahí, porque nos conoce, para justamente sacarnos del camino de Dios. Nosotros estamos llamados justamente a esto otro, a estar atentos y con mucha humildad postrarnos en la presencia del Señor para que Él nos eleve, para que Él nos rescate de todo aquello que todavía tenemos que ser rescatados, ¿no? Pero no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es la entrega generosa en la fe, creyéndole a Dios que todo lo puede, que ya lo está haciendo y que lo hizo en Jesucristo en mí de una vez y para siempre. Y cuando lo creo y le digo, Señor, aquí estoy, solo no puedo, me postro en tu presencia, confío, saname, liberame, Dios nos empieza a liberar. Ya lo está haciendo, pero lo empezamos a entender, a percibir paulatinamente y vamos corriendo la vida y apuntándonos a la verdad. Porque de eso se trata. La verdad nos hará libres, dijo Jesús. Y la verdad es Él en nosotros, que se ha transformado para nosotros en camino, verdad y vida. Vida con mayúscula, vida eterna. La vida que se dio en la cruz. La vida que se nos manifiesta, como lo vivimos el viernes pasado, en la advocación del Sagrado Corazón, con un corazón que sale enamorado y traspasado por nosotros y se nos da, para que quien lo contempla en la fe sea iluminado con una luz realmente eterna y ya no estar más en tinieblas ni en sombras de muerte, sino tener esa luz que es vida, Jesús en mí y yo en Él. De esto se trata, hermanos, nuestra fe, ¿no? De esto se trata, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Una entrega confiada, un ponernos en las manos del Padre, un confiar en el Hijo, que siendo hombre sufrió como nosotros y nos entiende como hombre, y poner en sus manos humanas y gloriosas todo nuestro ser. Porque Jesús también, sin tener pecado, padeció. Y esto es muy lindo, ¿no? Muy interesante y muy saludable, porque nos trae mucha luz el hecho de comprender que Dios, que se hace hombre en Jesucristo, permanece como hombre, redimido, sí, es decir, glorificado, resucitado, pero resucitador. Porque a veces hablar de Dios Padre y de Dios Espíritu es creer en la acción de Dios y en la presencia de Dios, pero de una manera como muy superior, muy lejana. Pero cuando hablamos de Dios Hijo hombre, resucitado pero hombre, ya lo sentimos a Dios mucho más cercano. Porque justamente la encarnación significa eso, un Dios que se involucró en la vida nuestra con una cercanía que se igualó. Se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, porque el pecado es sinónimo de muerte. Y el Dios de la vida no puede estar sumergido en la muerte, sino vino fuera de todo pecado como hombre para rescatarnos justamente del pecado que era la muerte. Por eso ahora estamos vivos y vivimos. En nuestro corazón vive Dios. Entonces, mis queridos hermanos, contemplemos a Jesucristo, recurramos a Jesucristo, para que sea Él quien nos ayude a entender de una manera nueva el amor del Padre. Que nos ayude a percibir la presencia del Padre y la misericordia del Padre. Y entreguémosle a Jesucristo la vida como Él quiso compartir su vida humana con la humanidad, con nosotros. Nosotros compartamos nuestra humanidad con Él, con mi hermano Jesús. Mis angustias, mis tristezas, porque Él las entiende como hombre. Porque Dios, si lo vemos lejano, podemos llegar a decir, bueno, pero para Dios es fácil porque es Dios. Porque muchas veces lo dijimos, bueno, pero es Dios. Él se la banca toda, Él tiene con qué, nosotros no. Y no es así. En Jesucristo podemos entender que este Dios, hombre,
también la pasó como nosotros. La vivió totalmente como nosotros, sin beneficio alguno. Que se entregó al Padre. Él nos enseñó el cómo. Como hombre confiar en el Padre. Y hasta padeció también las dudas, los miedos. Padeció también la limitación. Porque él mismo le dijo al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí el cáliz del sufrimiento. Él también lloró por la incomprensión de su pueblo, por el desprecio que el pueblo que esperaba al Salvador, cuando lo tuvo enfrente, lo despreció, no lo aceptó. Buscó por otro lado y sigue buscando por otro lado. Eso conmovió profundamente, con dolor, el corazón de Jesús humano. La muerte de su amigo, la soledad, la incomprensión de sus padres, hasta de sus familiares, el ser tratado de loco, el ser perseguido y hasta amenazado de muerte muchas veces, juzgado, exiliado desde pequeño. En fin, eso y mucho más vivió Jesús como hombre. Por eso hoy el Jesús encarnado, el Dios hecho hombre, que sigue siendo hombre glorificado, pero hombre, nos entiende. Y en él yo puedo entregar mi dolor, porque él también lo vivió igual que yo. Ya no estoy solo en el camino de la vida, ya no estoy solo en mis sufrimientos, ya no estoy solo en mis limitaciones, ya no estoy solo en mis pruebas, ya no estoy solo en mis soledades humanas, o en mis depresiones, o en mis tristezas. Estoy con él, lo tengo a él, a mi hermano, mi amigo y mi Salvador. Por eso Dios se encarna. Por eso Dios en Jesucristo viene a nosotros como hombre, para que nos demos cuenta de que no solamente nos redimió entregando la vida como hombre, sino también porque nos enseña lecciones de humanidad. ¿Quién más humano que Jesús? ¿Quién más humano que Él? Que iba al encuentro de los más postergados, de los más lastimados, de los más desprotegidos, de los expulsados y rechazados por la sociedad de entonces. ¿Quién más que Jesús? ¿Quién más que Jesús toca la lepra del leproso cuando todos se escandalizaban y le escapaban? Más claro que tenemos en Cristo un Dios involucrado con el dolor, que viene justamente a aliviarnos y a sanarnos. Vayamos hoy también nosotros, como iban tantos enfermos de aquella época, a decirle, Señor, si tú quieres, sé que puedes, sáname. Y el Señor lo va a hacer, ya lo está haciendo. Y no le tenemos miedo ni siquiera a la muerte, porque Él mismo lo dirá. No teman a la muerte corporal, teman más bien a la muerte espiritual, que es vivir una vida sin Dios, ajena a Dios, porque esa realidad te lleva a la oscuridad. Y eso sí que es morir. Aún estando caminando todavía por la tierra, el Señor nos invita a otra cosa. No teman, porque en este mundo estamos de paso. Mientras estamos caminando, hagámoslo de la mano del Señor. Él va con nosotros. Él te abraza, Él te sostiene, Él te levanta en sus brazos cuando ya se nos hace duro caminar. Él está entendiéndonos. No ha venido a juzgarnos ni a condenarnos. Ha venido para que tengamos vida en su nombre. Por eso tanto poder tiene para nosotros el nombre de Jesús. Cuando te sentís angustiado, cuando te sentís superado, cuando te sentís a veces sometido a fuerzas extrañas que parecería que te están como amenazando y buscando derruirte, pronuncia el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, en tu nombre quiero tener paz. En tu nombre, como le dijeron los apóstoles, le dijo Pedro cuando se apareció a orillas del lago y después de una noche estéril en la pesca vacía, les dijo, muchachos, no se preocupen, echen en aquel costado la red. Y Pedro le dijo, bueno, Señor, en tu nombre echaré las redes. ¿Y qué pasó? El milagro de la pesca, una pesca abundante, milagrosa. Después Jesús, que los esperaba en la playa, traigan algunos pescados, yo ya tengo otros que se están haciendo. El asadito de Jesús para los amigos, para el encuentro, para la armonía de la fraternidad. Por eso dirá,
donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. No teman. Estamos en presencia de Jesús. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y nuestra vida se sana, se libera y fortalece en el nombre de Jesús. No temas en pronunciar, pero con fe, desde lo más profundo de tu ser, aunque todo el mundo esté en contra y aunque tus pensamientos vayan para cualquier lado, en la fe, el nombre del Señor Jesucristo. Y sentí que ese nombre tiene poder para deshacer lo malo de tu ser, para deshacer cualquier fuerza oculta o negativa que pueda venir de afuera con la intención de dañarte. Porque quien está cubierto por la sangre del Dios humanizado, esa persona está realmente liberada, está inmunizada del mal, de cualquier mal, porque está cubierta por la armadura de la sangre de Cristo. No hay flecha venenosa ni incendiaria que venga del enemigo que pueda penetrar en nuestra vida y dañarla, porque estamos cubiertos con la coraza de Jesucristo. Y esa sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de nuestro ser. Esa ejaculatoria la puedes repetir siempre, en cualquier momento, especialmente en esos momentos, ya te digo, de dolor, de tristeza, donde te sentís humanamente superado y hasta amenazado por lo que sea o por quien sea. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Aún con la propia impotencia humana, por esa parte nuestra que a veces está tan oscurecida que nos lleva a la depresión, a la tristeza, al miedo, al desánimo, a cometer errores que no podemos a veces superar porque estamos heridos, a madurar porque estamos inmaduros, porque nos cuesta trascender, porque nos cuesta ver al otro como mi hermano todavía, porque me cuesta perdonar al otro y vivo entonces sometido a la cárcel del rencor, a las cárceles del odio, de las broncas, de los resentimientos. Va y viene. Entonces ahí, Señor, te meto a vos, te necesito a vos, que metas vos tu mano en mí y te entrego esto, porque no puedo solo y yo ya no lo quiero más, porque quiero vivir realmente, porque creo que tu amor está en mí y quiero vivir así enamorado, no como con la opresión de esta vida a medias, con esta programación histórica que me lleva por caminos del miedo, de la culpa y demás. Quiero vivir una vida en paz, Señor. Porque si estoy bien y me sé amado, voy a hacer el bien y voy a amar. Señor, que yo esté bien para hacer el bien. Hermanos queridos, de esto se trata nuestra fe. Esa fe que nos tiene que llenar de alegría porque nos dice, nos revela que Jesucristo ya lo dio todo para que nosotros lo tengamos todo. Entonces ya no tenemos que esperar nada. Solamente vivir en consecuencia la fe en aquel que nos ama y nos entiende. Pensá mucho en esto. Pensá mucho en esto. Insisto, cuando te venga la nube oscura del dolor, la tristeza, la angustia, el miedo, la culpa o lo que sea, pensá en Jesús. Pronuncia desde lo más íntimo de tu corazón su santo nombre. Nombre que tiene poder, nombre sobre todo nombre. Y ese nombre te liberará, te iluminará, te dará la paz. El nombre del Señor. Tira su mano continuamente para decir, vení conmigo, vení. No estás solo. Como le pasó a Pedro cuando bajó de la barca, creyéndose que podía solo y bueno, que yo también camine. Bueno, vení, pero vení en mi nombre. Y si venís en mi nombre, no tenés que tener miedo a nada. Vas a vencer las aguas, vas a vencer la tempestad, vas a vencer los vientos adversos. Vení en mi nombre. Pero Pedro no fue en el nombre de Jesús, fue en su propio nombre. Por eso cuando empezó a caminar, ni él se lo creyó. Y asoló su corazón el miedo y la inseguridad. Y ahí comenzó a hundirse. Y ahí la desesperación. Señor, sálvame, me ahogo. ¿Y Jesús qué dice? Le estira la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? No podés dudar, porque la duda te lleva a hundirte en tu propia miseria. Vos solo no podés. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, hacelo en mi nombre. Entonces sí, que vas a caminar
por sobre las aguas, por más impetuosas que sean, que vas a pisar también serpientes venenosas y ningún veneno te hará daño. Si lo haces en mi nombre, siempre en mi nombre, no en nombre propio, porque nosotros no tenemos nada. Todo lo que tenemos de bueno y demás lo hemos recibido del Señor resucitado, que vive en nosotros. Ahí está nuestra alegría, ahí está nuestra alegría. Y una palabra para ir terminando del Evangelio que me parece importante, porque hoy Jesús les está enseñando a los discípulos algo que es clave y fundamental, que es a orar. Los discípulos lo veían a Jesús orar. Los discípulos se daban cuenta que la vida de Jesús estaba muy centrada en la comunión con el Padre. Muchas veces, y hasta de madrugada, lo buscaban. ¿Y dónde estás? Había estado orando a solas toda la noche. Es decir, que Jesús era un hombre de vida interior. No podía ser de otra manera. Y la comunión con el Padre, en el seno trinitario del Cristo hombre encarnado, estaba ahí, en la oración. Ahora está en la plenitud de la Trinidad porque ascendió. Siendo un Dios encarnado, ascendió a la gloria, donde un día nosotros ascenderemos cuando termine nuestra vida terrenal. Pero mientras tanto estamos aquí, ¿cómo tenemos que hacer para la comunión? Imitándolo a Jesús, buscando esos espacios cotidianos de soledad, subiendo a la montaña imaginaria, que es elevar nuestro espíritu. Es buscar un lugar donde nos sintamos elevados, porque nos alejamos de lo llano. ¿Lo llano qué sería? Lo terrenal, el ruido, la distracción, el celular, aquello, lo otro, el llamado telefónico, el ruido. Venimos a misa y hasta nos olvidamos de silenciar el celular. Un ejemplo, ¿cómo estamos tan programados y sometidos a los aparatos que nos marcan la vida? Y eso nos va distrayendo. Hay un montón de agentes distractores que están a nuestro alrededor. Entonces fíjense ustedes, todos los días buscar ese espacio como Jesús lo hacía, para ir al cielo, aunque todavía estemos caminando la tierra. Y allí, apagando todo ruido, elevarnos al monte imaginario del encuentro, a encontrarnos con Él, desde dentro, desde el silencio, desde la fe, desde la quietud, desde la escucha. Que en esa realidad, ahí, estamos ya tocando el cielo. El cielo está en nosotros. Es decir, el reino de Dios está en nosotros. ¿Cómo lo vamos a vivir ahora? Aún lleno de limitaciones. En la intimidad. Jesús aconseja, cuando oren, no hablen mucho, porque no hace falta hablar mucho. Aunque a veces lo necesitamos, porque necesitamos desahogar, pedir, expresarle al Señor todo lo que tenemos adentro. Y el Señor nos escucha, claro, desde luego. Pero Jesús dice, no hace falta que digan mucho. Cuando oren, ¿no? Más bien digan, el Padre Nuestro. Porque cuando ustedes van a rezar, le van a presentar las necesidades, intenciones a Dios, Él ya lo sabe todo, antes que ustedes se lo propongan. Y así es Dios, antes que ustedes se lo propongan. Es un Padre que nos ama tanto que nos conoce. Cuando nosotros tenemos una relación amorosa, afectuosa con nuestros hijos, nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestro amigo, donde ya juntos hemos compartido tiempo y vida, ya lo conocemos y ya nos conocen. Y a veces con solo mirarnos la cara saben si estamos bien, si estamos mal, si hemos tenido un día bueno o un día malo, si andamos rumiando un problema y no le encontramos la salida. Como que uno lo intuye, el amor intuye, porque el que ama se mete espiritualmente en el amado. Bueno, imagínense Dios entonces, cómo nos conoce y nos ama. Por eso el Señor dice, no hace falta que multipliquen mucho, que hablen mucho. Más bien hace falta que estén en quietud y en fe, en la presencia del Señor de manera profunda y exclusiva, todos los días. Que no pase un día sin haber parado la marcha
para estar en silencio unos cuantos minutos a solas con Dios. Te digo una noche entera como lo hacía Jesús, aunque cada tanto no vendría mal, como cada tanto no vendría mal, porque nadie, no es privativo de nadie o de algunos, sino es para todos, la posibilidad de hacer un retiro, dedicar una jornada de oración, una jornada de silencio, una jornada de adoración y contemplación. ¿Por qué no? Lindo sería tener ese deseo y proponérnoslo para concretarlo. Qué saludable sería eso, ¿no? Como uno dice, ay, necesito unos días de vacaciones para distraerme, no trabajar, no estar sometido al reloj, a horarios y qué sé yo. Está bien, porque es cierto. También necesita nuestro espíritu ese tiempo prolongado, estar a solas con Dios, con nosotros mismos, para crecer, sanar, madurar la fe. En fin, Señor, cuánto nos ama y cuánto nos enseña. Quiera la Dios que con la gracia de su Espíritu, y yo creo que sí lo quiere, obviamente, podamos nosotros darnos cuenta de esto e ir creciendo en la verdad, en la intimidad. De manera que la gracia ocupe todo nuestro ser y así podamos ser agradecidos, alabar su santo nombre por lo que hizo, hace y hará por nosotros y de esa forma vivir entregándonos con alegría a los demás. María es maestra y ejemplo de todo esto. Bueno, nos siga ayudando como madre en este caminar. Que así sea. Que así sea.